Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Naturaleza 4K y hoy llega el primer corte de la miel, primerísimo nuestro. La primera vez que saquemos miel va a ser en este vídeo y vamos a mostrar el proceso completo. Desde que vamos a las colmenas, seleccionamos los cuadros que estén o no estén, ahora comentaremos por qué. Nos los traeremos a la sala de extracción, veréis toda la maquinaria que vamos a emplear y sobre todo veremos cuánta miel somos capaces de sacar en este primer corte, en esta primera cata. La primera ha llegado a su fin aquí, llevamos ya 2 meses sin llover, ya no hay flores prácticamente en el campo, queda alguna residual, pero más que nada hemos elegido este momento porque ya el verano se echa encima. Hoy dan 35 grados. Y es o esperarnos ya al otoño o sacarle la que haya, alimentar este verano y en otoño si se puede cortar otra vez bien y si no pues ya se dejan hasta el año que viene. No sabemos cómo vendrá la temporada, no sabemos qué será de este vídeo, pero sabemos que algo vamos a sacar. ¿El qué? No lo sé. Cositas que vamos a ver en el vídeo de hoy. Vais a ver que vamos a extraer una serie de cuadros que no están 100% operculados. De hecho, a lo mejor no están ni el 50% operculados. Pero hablando con apicultores de la zona y tal, nos han dicho que la saquemos porque en esta época del año, que la miel ya entra muy seca a la colmena, porque el néctar ya entra con una proporción de agua muy bajo, porque no ha llovido, no hay humedad, no hay tal, entonces nos han dicho que donde están las colmenas y la escasa floración que queda, que esa miel probablemente ya esté de cosechar. No obstante, la vamos a cosechar, la vamos a extraer y vamos a medir el nivel de humedad. ¿Cómo? Pues con un refractómetro, ¿vale? Eso lo enseñaremos también en el vídeo de hoy y veremos si hemos metido la pata o no. Esto se aprende así, se aprende cagándola. Así que vamos a extraer y que pase lo que Dios quiera. Que nos pueden fermentar 10, 20, 30 kilos los que saquemos. Pues más se perdió en la guerra y volvieron cantando. Dicho esto, vamos ya al lío. Bueno, ¿cómo vamos a extraer la miel? Había dos opciones. Compramos una carpa para montar allí todo el sistema, donde las vamos a extraer allí en el río, las colmenas del río. Y extraemos in situ y devolvemos los cuadros inmediatamente a las colmenas, pero como en este caso no vamos a sacar mucho, hemos dicho, bueno, como tampoco mucho jaleo, echamos 3 colmenas y una caja para meter cuadros y vamos, tenemos espacio de sobra. Nos los traemos aquí, los traemos y esta tarde llevamos los cuadros otra vez a las colmenas y ya está. Vamos a probar así, si vemos que es mucho jaleo estar con tanto trasiego, pues la próxima vez pues los traeremos allí con la carpa que tenemos, que está ahí al fondo de la furgoneta. Y ya está. 3 colmenas, que son 20 ¿cuántos cuadros? 26 cuadros, más, o sea, 26 no, 36 cuadros, perdón, más una mega caja rectangular que hemos reaprovechado, que mi padre le ha hecho aquí una historia, bueno, pues una tapa, y ahí pues cabrán, pues échale que unos 15, 16, 17 cuadros más o menos, a lo mejor 20, no lo sé. No esperamos sacar muchos más cuadros con miel, la verdad, y si sacamos más va a ser un éxito, pero ya digo yo que no. Los trajes y demás, ahumador, saca cuadros, creo que lo llevamos todo, si no me equivoco. Así que vamos ya al lío. Ah, y mirar, detallito, espátulas de AliExpress, del chinaco. Al loro, al loro la espátula. No está nada mal, os dejo si queréis el enlace aquí en el primer comentario de este vídeo fijado. La verdad es que están bastante bien, son súper baratitas y para no reventar el sacacuadros, porque lo que le pasa a esto cuando haces palanca es que se dobla un huevo esta espátula y está ya el sacacuadros que está hecho caldo de hacer tanta palanca. Entonces vamos a probar con esto si son decentes. También tenemos unos guantes del Chinaker, de cuero de cabra, de no sé qué, que vamos a probar hoy. Veremos a ver si no nos comen. Eso no los enseño porque creo que no son de tan buena calidad. Yo creo que nos van a picar. Ahora de todas maneras, si queréis os los muestro, Bueno, mirad, estos son los guantes, ya veremos, porque me llega por la muñeca el guante. Son las 8, no, son las 9 de la mañana ahora mismo. Y estas ya están amaneciendo los bichos. Vamos a acercarnos a ver qué están haciendo ahora mismo. No se ve así mucha entrada de... Sí, están metiendo polen todavía, bastante. Buenas pelotas llevan algunas. Ya tengo aquí una que me quiere matar. Pues tardan. Bueno, que vamos a ir sacando ya las cajas, las vamos a empezar de allá para acá. Iremos sopesando colmenas, las que vayan pesando más las abrimos, las que no pesen es tontería molestarlas porque si no van a ser abejas en la máscara. Y ahora os explicamos lo del tema de la miel
percular y sin opercular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ojo, lo vamos a hacer así. Igual el año que viene, si nos pegamos la leche, pues no lo hacemos así. Ya veremos. ¡Al lío! Okay. Bueno, mirad, ya estamos preparando. Ahumador encendido. Aquí una tabla, ¿vale? Para las distintas colmenas. Aquí tenemos hasta 20 colmenas en este apiario. Entonces, pues aquí iremos poniendo reservas que le dejamos, cuadros con cría, ceras tiradas, etc, etc, etc. Esto es una tabla que hemos creado. Ya iremos modificando cosas. En teoría era lo que más o menos queríamos que íbamos a necesitar. Las cajas. Mirad la medida de esta por si alguien la quiere. Esto es una caja reciclada. Y nada, aquí caben los cuadros de pie, justos. Así que perfecto. Aquí otra y otras dos Legends que tenemos. Voy a ir tirando ya las piedras sin dar golpes. Y ahora vamos sopesando. Me he puesto los guantes de cuero, ya veremos lo que tardan en comerme. Bueno, vamos con la primera, que esta pesa bastante. Y a ver las espátulas, cómo funcionan. Todo, sí que lo han propolizado. Un poquito de humo así por encima y a sacar cuadros a ver cómo andan. Y ahora les haremos la prueba para ver si gotea o no gotea el néctar. Si no goteas el néctar, una vez que lo sacudamos, significa eso, que tienen la miel lista, pero que todavía no la han perculado. Y bueno, luego nos aseguraremos con el refractómetro de comprobar el nivel de humedad que tiene. A veces no la perculan porque se la piensan comer y tal, depende cómo esté el campo. Pero desde luego mielada ya no hay mucha. Mirad cómo sale ese cuadro. ¡Buah! Espectacular. Espectacular. Mirad, mirad, mirad qué cuadro, madre mía, qué cuadro. Mirad. Qué nivel, qué calidad. Este para la miniatura. Bueno. Bueno, pues ahora vamos a meterle así un poco de humo. Ya me ha dado. ¿Ya está Sí. rejoneado? Sí. A mí también. Estaba notando. Ala, fuera. Vamos a quitarnos los guantes. Mirad cómo están dejando ya los aguijones. Lo estaba notando. ¡Cambia de guantes! No nos gustan me está dando estos. un calambre. Sí, a mí también. Venga, vamos con el siguiente. Nos creíamos que iba a estar menos operculada, ¿eh? De momento, bueno, ni tan mal. Ese llevará unos 3 kilos de miel, 4 a lo mejor. Nos hemos cambiado los guantes, por cierto, los de cuero para los que le gusten. Mirad, mirad cómo va ese. ¡Bah! Espectacular también, mirad qué cuadro, ¿eh? Esto es romerales. Bueno, romerales, era un poco de todo ya. El romero hace cosa de un mes que ya no... Pero mirad, enséñalo allá al sol. Dios, qué cuadro. Mirad qué cuadro, ¿eh? Miel pura y madura. Pues nada, seguimos. Esto, sacudimos bien toda la abeja. Entonces nos venimos aquí a la caja. Lo estamos metiendo en esta. Y abrimos y cerramos rápidamente. Abril. Cerral. Abriremos la piquera por si se quieren ir. Y ya está. Y a seguir. Vamos a ver el tercer cuadro de la mañana cómo aparece. Ya no era tan fuerte, probablemente. El otro le faltaba un poquito. Y este, ¿veis? Este tiene incluso algo de cría. Pero bueno, si es pollo cerrado y no haya abierto ni larva, lo podemos sacar, extraer la miel que tiene todo el círculo, que hay bastante. Y sí, porque no hay larva. Y ya está, o dejarlo para que tengan de reservas. Ahora decidiremos. Bueno, ya les hemos traído 4. Al final hemos encontrado otro marco que tenía mucho polen y nada de cría. Y nos lo vamos a llevar. Y estos ya salen, pues mirad. A ver, estos salen buenos también. Todo esto es polen, en verdad. Entonces, pues está ahí medio bloqueado. Vamos a... Mirad. Es que eso está... Ah, ahí hay cría, ahí hay pollo. Vamos a ver si hay larva. Pues si es pollo cerrado, luego lo traemos y no pasa nada. Están naciendo ahora. Bueno, podemos tomar uno. Bueno, ese se lo llevo, venga. A ver cómo está este. Este hay mucha cría por aquí. Vamos a seguir la ruta. Bueno, pues mirad, primera colmena, hemos extraído 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros. Pues ahora nos vamos a la tabla y ponemos... ¿Qué ponemos? En observaciones un 6. Eso es, observaciones 6. Ahí vamos poniendo. Se ha quedado muchísima reserva, o sea que esa de momento no hace falta ni alimentar esa colmena.
Y así luego cuando volvamos, en la colmena número 1, que es esa, sabemos los cuadros que le tenemos que meter directamente. Vamos con la número 2. A ver cuánto pesa la colmena. A ver, esta colmena, al levantarla hemos visto que tiene el peso aquí, entonces probablemente no tenga mucha acumulación. Vamos a ver esos cuadros, pero a esta probablemente no le podamos sacar nada, ¿eh? Yo creo que hay unas 7 colmenas de las 10 que tenemos, ¿veis? Cera sin estirar. Es mala señal, pero bueno. Estas que la dejamos, de hecho, esta se quedó sin reina, en fin. Tuvieron que generar una reina hace un mes o hace mes y medio, entonces bueno, esta no está de sacar nada. Nada, no, ni sigas, ¿sabes? Podemos seguir para ver para ver qué apuntamos en la esa, pero poco más. Ahí están estirando ahora, un poco de reservas, la vamos a dejar. Mira, es un cuadro bonito, con néctar ahí a tope. ¿Veis cómo brilla el néctar? Todo eso es néctar, aún lo tienen crudete, y todo eso ya sería miel buena, pero vamos a ver cuánta tienen. Yo, si no está muy fuerte, como no tenemos necesidad, mira qué calor hace. A tope de cría. Nada, esta no está. Cerrando colmena. Bueno, a este le hemos sacado 6. Al final hemos dejado ese que había tiernecillo. Y es que los otros estaban ya bloqueados por este extremo de aquí. Estaba bloqueada con mucho polen y néctar. Entonces hemos sacado esos cuadros que mirad, para que lo veáis un poco. ¿Veis? Tiene mucho bloqueo de polen y néctar. Pues hay miel. Y había que sacarlo. Y ya está. Vale, pues cerramos otra. Esta se ha quedado con 6 cuadros. Nos la apuntamos. Bueno, seguimos abriendo colmenas. Mirad esta como promete, ¿eh? Mirad qué barbaridad. Qué manta de miel. Pues nada, esta sí que no la llevamos. Impepinable. Venga. Un poquito de humo para que se relajen. Ordenamos cuadros y cerramos. Como veis, les dejamos bastante, ¿eh? No las dejamos pelas. Tienen que tener comida. Mira cómo estoy sudando. Bueno, mirar la zanganera, a ver qué nos da la zanganera. Parece que de momento poco. El cuadro igual está tierno. Nada, eso se lo vamos a dejar porque no hay néctar, mucho néctar, y hay nada. Así que ese no nos gusta. Esta era la zanganera que reconvertimos con una reina. La conseguimos salvar, ¿eh? Con una reina fecundada, 25 euros de reina, la reconvertimos. Vale, ahí tienen bastante opérculo, bastante reserva de polen y ya veremos, vamos a seguir viendo cuadros. En ese momento se queda. No habrá una manta de esas, completas. Ah, ahí hay cría. Pero bueno, mirad el circulaco de miel que tienen, ¿eh? Si está cerrada la cría y no hay gusano, se puede centrifugar. Y luego lo traemos aquí y ya está. Yo creo que puede valer, ¿eh? Ese nos lo llevamos. Bueno, pues vamos a seguir, que hace un calor infinito y nos queda esa y esta. Y ahora os enseñamos todo lo que nos llevamos aquí cuando lleguemos a la sala de extracción. Pues ya estamos en la sala de extracción, al final. Nos han picado yo en el brazo, mirad el picotazo que llevo aquí. Me lo han dejado caliente y en la frente otras 2. Así que mirad. Mirad cómo me han dejado la frente. Espectacular, que sí. Pues eso. El tema. Todo lo que tenemos aquí de extracción de miel. Vamos empezando, si queréis, por los cubos. Estos cubos los compramos en una tienda especializada en apicultura. Lógicamente son cubos de estos de plástico alimenticio y demás. Son de 26 kilos de miel, ¿vale? Las medidas ya en kilos de miel. Y nada, filtros. Hemos pillado estos filtros por AliExpress, que la verdad es que bastante bien para estos cubos. Van perfectos, son filtros dobles. Y lo mismo, si queréis os los dejo en el enlace en los comentarios. Se ajustan bastante bien. No sé si vale cada filtro, es que no me acuerdo del precio, pero los pagamos bastante baratos. Son filtros dobles. Aquí cae y se filtra a través de un tamiz un poquito más ancho y luego caería otra vez por un tamiz un poquito más finito. Y luego del cubo, ¿vale? Lo sacaríamos al madurador este que tenemos de segunda mano que hemos comprado. Creo que es de unos 100 kilos más o menos, o de 80 kilos. Si se nos llena tenemos otros 300, exactamente igual. Ese madurador va con esto. Mirad. Ahí va. Estas son las tapas de los cubos. Va con otro tamiz, mucho más fino, pero bueno, igual no lo utilizamos este tamiz. Así que nada. Más cositas que tenemos por aquí.
Vale, esto es un banco de desoperculado que lo compramos igual en una de estas tiendas de apicultura. Lleva ya el grifito, aquí un primer tamiz bastante grueso y el banco de desopercular. Este es universal. Aquí, pues bueno, los cuadros Legends van a quedar aquí y con esto vamos a ir extrayendo todo ese opérculo, lo vamos a ir desoperculando, ahora lo veremos. Y a ver cómo van quedando. Y finalmente, pues después de desopercular, lógicamente, venimos a este extractor Lyson tangencial, eléctrico, automático. Y aquí pues iremos extrayendo toda la miel. Hay una hormiguita ahí que ahora tenemos que sacar antes de que tal. Y una vez que se extraiga, pues saldrá por ahí a los cubos, al madurador y toda la suciedad a lo largo de una semana, 2 semanas, lo que estemos madurando, pues irá por decantación subiendo arriba y abajo se quedará la miel limpia que luego envasaremos más adelante de este vídeo. Así que vamos ya a ello y os explicamos el proceso. Bueno, mirad, ya tenemos esto aquí. Ahora hay 2 opciones, o con el cuchillo, pero en este caso el cuchillo prácticamente no nos va a valer porque no sobresale mucho. Es ir retirando todo ese opérculo en este banco desoperculado y nada, lo vamos a ver. Vamos, que lo más cómodo es desopercular con esto, que parece que va a ser rápido. Ya se ha quedado medio dura esta cera del opérculo. Y ahora pues nada, vamos desoperculando todo y cuando lo tengamos listo, pues vamos quitando aquí el exceso, luego eso cae abajo y se recupera. Vale, pues vamos a ello y seguimos mostrando cositas. Mirad qué cuadro este, ¿eh? Este es espectacular, este cuadro. Cómo va saliendo toda la miel. Madre mía, me paso de cortar. Bueno, mirad, ya está centrifugando. No lo tenemos a tope para que no se destrocen los cuadros. Y si os fijáis, se va pegando la miel a las paredes que sale disparada de esos cuadros. Y ya está. Irá yendo por abajo, luego la sacaremos a los cubos, filtrada y lista. Los dejaremos 5 minutos centrifugando para que se escurran bien. Y luego por la otra cara hay que darle la vuelta. Y así con todos. Ábrele. Bueno, vamos a abrir la primera tanda aquí a cubo directo y luego ya filtramos. Mirad, mirad cómo sale la miel. Los primeros gramos de miel. Pues nada, poco a poco. Vamos a seguir sacando. Bueno, pues aquí seguimos desoperculando. Desoperculamos estos cuadros, como veis está perfecta esta miel. Va cayendo aquí toda la cera de opérculo, la mejor que hay. Los ponemos aquí en espera. Pasan al centrifugador y vamos llenando cubos. Un poco mucho, pero bueno, va cayendo, ¿eh? Ya vamos teniendo miel. La primera cosecha. Y aquí esto pues sigue a tope, produciendo. Ahora mismo las 13:36. Recordemos que empezamos a las 9 de la mañana a extraer los cuadros de cera, para que veáis un poquillo el tema. Le hemos puesto aquí los filtros dobles y va cayendo la miel, pues ahí la veis, poco a poco, pero ya filtrada. Esta ya al madurador y por decantación, pues ya las impurezas que le quede se separarán, pero ya lo gordo, alguna abeja que quedaba por ahí todavía y demás, pues queda alguna larvita que nos hemos traído, pero bueno, eso se filtra. Aquí que sigue cayendo miel a tope. Y esto que sigue extrayendo más miel. Y los cuadros que ya hemos terminado de desopercular todos. Hay algunos más oscuros que tenían más tiempo. Y todo esto es cera de opérculo. La mejor que hay para el tema de la cosmética y demás. Pues nada, esta es la que hay. Y esto que ahora lo tenemos que limpiar todo. Genial. Aquí hay más miel abajo. No sé cuánto pesa, ¿no? Pesa mucho. Hay, pero no mucha. Más la miel que se acumula ahí, más la que queda y más los que quedan, eso, no sé cuántos kilos, más o menos 50 y algo, 60 kilos más o menos sacaremos.
de 10 colmenas, que no hemos sacado de 10, al final creo que hemos sacado de 7, 8 colmenas, bonitas más. Teniendo en cuenta que hemos partido muchas, hemos ido a ganado este año. Bueno, pues ya lleva madurando la miel aquí una semana. Y mirar, ya han subido todas las impurezas a la superficie. Estos son pues los restos de impurezas que le quedan a la miel. Y ahora lo que hay que hacer, ¿vale?, es retirar un poquito de esto para a la hora de envasar esos últimos botes pues no vayan con toda esa espumilla y todo eso, ¿vale? Ha salido, pues ya veis, más o menos la altura por aquí aproximadamente de este bidón. Unos 60 kilos, entre 50 y 60 kilos. Vamos a comenzar a envasar y esto está llegando a su fin. Vale, vamos a envasar el primer bote de miel. Desenroscamos aquí, desenfundamos y con mucho cuidadito ya empieza a fluir. Hemos puesto el peso abajo para ahora medir y tomar la referencia de lo que es 1 kilo. Estos son botes de kilo y así pues con una referencia ir llenando los demás. Así que mira cómo cae, madre mía qué miel. Parece aceite de oliva, ¿eh? Qué espectáculo de miel. ¡Qué espectáculo, nene! Uy. Si me paso de abrir, la liamos. Y chorrea por todos lados. Esto se va a cansar el brazo, ¿eh? Vale, pues ahí lo tenemos. 1 kilito de miel. Que mirad qué color. Ahora lo pondremos a la luz para que lo veáis súper clarita, ¿eh? ¿Veis? Pues nada, ahora a llenar todos estos botes. Tienen que salir 50 de kilo y otros cuantos de medio kilo, ¿no? Otros 50 de medio kilo, evidentemente, pero unos cuantos. Así que vamos a ver cómo se da la tarde. Vamos a mirar esta maravilla. 60 kilos clavados de miel. ¿Por qué han salido cuántos botes de kilo? ¿Cuántos cada fila? No sé, unos cuantos. Cada fila son 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 44, 48 y 52 kilos, más luego 16 botes de medio, o sea, clavado, 60 kilazos. Y este, que es el botecito de muestra del lote. Como veis, la verdad es que tiene un color esto. Mirad qué color. Especial. Miel de calité. Madre mía, casi la lío. Pues nada, aquí está la primera remesa. Hay que recordar que esta primavera solo hemos sacado de 7 colmenas, si no me equivoco, miel, y hemos ido a ganado. O sea que hemos sacado más de lo que esperamos. Normalmente un año así normal, cuando vas a partir colmenas y tal, sacar miel, y sobre todo tanta, no nos esperábamos tanta, habiendo partido tantas veces algunas colmenas. No está nada, pero que nada mal. Bueno, pues aquí concluye el trabajo de nuestras abejitas y el nuestro, no tanto como el de ellas, pero bueno, con este elemento maravilloso. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Pues darle like al vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed muy felices. Yo me quedo ahora galgueando con este productazo. Si queréis alguna receta con miel, también podemos hacer unos lacitos de miel y esas cosas, ¿no? Bueno, que eso en otro vídeo. Venga, adiós.